Abran su Biblia, por favor, a Segundo Libro de Reyes en el capítulo 13. Segundo Libro de Reyes en el capítulo 13. Seguimos con los reyes, a veces deprimentes, los reyes y las reinas y los descendientes de ellos. Pero aprendemos mucho acerca del carácter de Dios estudiando a estos reyes. Porque vemos cómo lidió Dios con ellos y entonces a través de cómo lidió Dios con ellos podemos de alguna manera anticipar cómo Dios lidia con las personas que se portan como los reyes, ¿sí? Y entonces eso nos da una revelación acerca del corazón de Dios hacia ciertas cosas. Y sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, al ver cómo lidió Él con estos reyes, nosotros podemos tener una idea también de cómo va a lidiar con nosotros y nosotros caemos en los mismos errores que estos reyes. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 13, oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, confiamos, oh Dios, que por el poder de tu Espíritu Santo nos vas a guiar, vas a abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y vas a dejarnos ver cosas acerca de ti que quizás no hemos visto antes. Vas a dejarnos entender, Señor, con el cerebro que nos has dado, las cosas que quieres que entendamos acerca de ti. Y vas a dejarnos guardar en nuestro corazón aquellas cosas que nos queden a nosotros. Recordamos ese dicho que dice que si nos queda el saco, hay que ponérnoslo, ¿verdad? Y Señor, te pedimos que ninguno de nosotros seamos rebeldes. Si el saco nos está quedando, no hay que tratar de zafarnos de él, hay que ponérnoslo, recibirlo, porque al fin de cuentas viene de ti para nosotros, porque nos estás queriendo enseñar algo. Así es que nos postramos a tus pies, cedemos, Señor, por así decirlo, nuestro tiempo para que tú manifiestes a cada uno de nosotros tu perfecta voluntad a través del pasaje que vamos a estudiar hoy. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues la semana pasada terminamos con el rey. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el rey de la semana pasada? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo? Joacás, no, ese es el que vamos a ver ahorita. No sé, Joás, creo que se llamaba Joás. No estoy muy seguro, ¿sí? Y no se oyen muy seguros ustedes. Así es que el rey del que hablamos la semana pasada, ¿sí? Bla, 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 bla. Joás, ¿ok? Felicidades a los que supieron. Les voy a disparar un café después a la salida. Oye, alguien que dijo ahorita, te veo a la salida, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba en la secundaria, ¿no? Nos vemos a la salida, ¿ok? Bueno, ok. Últimamente me estaba acordando de muchas cosas, así que estaba viendo algún programa de televisión o algo y me estaba acordando de muchas cosas de mi juventud, ¿sí? Las voy a empezar a escribir para dejárselas a mis hijos, ¿verdad? Porque, ay Dios. En fin, segundo libro de Reyes, capítulo 13. Joás, el que estábamos estudiando la semana pasada, era rey de Judá, si se acuerdan. Pero hoy vamos a volver a los reyes de Israel, a los reyes que son del reino del norte. ¿Sí? Las 10 tribus con las que se quedaron el reino del norte, y recuerden que el reino del sur era Judá y era Benjamín, pero vamos a volver al reino del norte aquí. Versículo 1 del segundo libro de Reyes en el capítulo 13 dice, Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, tenía 23 años de reinar cuando Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. Entonces, noten que ahí menciona a Joás, el rey del cual estábamos hablando ayer, pero solamente lo menciona para decirnos cuántos años había estado reinando él en el reino del sur, cuando el hijo de Jehú, Joacás, tomó las riendas del reino del norte. Versículo 2 dice, pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Hizo lo malo a los ojos del Señor. Ahora estamos hablando aquí Joacás, hijo de Jehú. Acuérdense que Jehú era ese rey que no tenía nada que ver con las familias, con los descendientes de David, ni de los reyes que habían estado antes. De hecho era de fuera, pero el Señor lo puso como rey para que llevara a cabo la misión que él tenía para él. Ahora él, y recuerden que su familia iba a reinar hasta ¿cuál generación? Qué bien, se acordaron. Iba a reinar hasta la 4ª generación. Entonces aquí va a comenzar la 2ª generación del rey Jehú con su hijo Joacás. Pero ¿qué hace Joacás?
Dice, hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió cometiendo los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, que fue el primer rey del reino del norte, hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Sí, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y noten que siempre que hacen lo malo, Dios no se concentra nada más en la persona que está haciendo lo malo, sino que lo malo que hacen, aparte de que era malo, se complica o se hace más malo porque hacen pecar al pueblo de Israel en contra de Dios. ¿Sí? Entonces, bastante malo es que nosotros pequemos, ¿sí? Pero doblemente malo es que nosotros hagamos o ayudemos a otros a pecar. Si el Señor Jesucristo dijo que los tropiezos iban a venir, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Hay de aquellos por medio de los cuales vienen los tropiezos, ¿verdad? Y tropiezo es cualquier cosa que haga que alguien no nada más se aparte del Señor, sino que tenga un punto de vista equivocado de lo que es el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo presentamos al Señor delante del mundo, delante de nuestra familia, delante de nuestros amigos, etcétera, etcétera. Porque si representamos mal al Señor delante de ellos, entonces ellos no van a tener una visión clara de quién es Dios. ¿Sí? Y si no tienen una visión clara de quién es Dios, cuando las cosas no salgan como ellos quieren que salgan, porque creen que Dios es como nosotros lo estamos representando, van a desilusionarse de Dios y van a terminar quizás apartándose de Dios y no queriendo volver jamás a Él. Y vamos a ver eso más adelante también. Entonces Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió cometiendo los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat. Y lo tercero es que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos, de los pecados. Y creo que ya hemos visto lo suficiente en nuestro estudio de Segunda de Reyes como para saber cuál fue el pecado con el que Jeroboam hizo pecar al pueblo de Israel. ¿Sí? A ver, ¿alguien se acuerda del pecado de Jeroboam? Los dos becerros. Sí, en Primera de Reyes capítulo 12 leemos que por temor a que el pueblo le fuera a quitar el puesto de rey, ¿sí? a este rey Jeroboam, ¿sí? O le fuera a quitar el puesto de rey o lo fuera a dejar para irse a la casa de David porque tenían que ir a Jerusalén a adorar, para estar teniendo allá su adoración a Dios, puso 2 becerros en su reino, en el reino del norte, para que la gente no tuviera que ir a Jerusalén. Entonces, el pecado era que Dios les había dicho que tenían que ir a Jerusalén a adorarlo, ¿sí? Pero Jeroboam, para evitar que ellos se quisieran quedar en el sur con la casa de David, les pone estos 2 becerros. Vean ahí en su Biblia, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, vamos a ver el primer libro de Reyes en el capítulo 12, los versículos 28 al 31. Primero de Reyes 12, 28 al 31. Dice ahí, después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. O sea, ¿para qué están yendo tanto a Jerusalén? Y ahora, es difícil, a veces tiene que pensar uno muy bien en lo que va a decir, porque pudiera malinterpretarse. Pero aquí veo yo muy claramente lo que está sucediendo en los corazones de mucha gente en nuestros días. Sí, así como Jeroboam dice, ya es mucho el tiempo que están pasándose yendo a Jerusalén. Así creo yo que ha adoptado esa mentalidad, ese sentimiento mucha gente dentro de la iglesia en nuestros días. Y su propio corazón y su mente les dice, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué preocuparte? ¿Para qué cambiarte? ¿Para qué ir? ¿Para qué estar ahí? Si todo lo puedes ver en línea. ¿Tiene algo de malo? Yo no creo que tenga algo de malo. Creo que Dios nos ha dado estos medios para poder alcanzar a más gente. Pero creo que nos ha dado para alcanzar a los incrédulos. Y creo que los creyentes tenemos la obligación de que si somos parte del cuerpo de Cristo, nos reunamos con todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo para todos juntos llevar a cabo la voluntad de Cristo. ¿Están de acuerdo? Ahora, no estoy diciendo que nunca va a haber una razón por la cual no venir a la iglesia. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que si un día se levantan y no tengo ganas ni de peinarme, ni de poner, y están ahorita con una taza de café o un chocolate caliente y me siento enfrente. No estoy diciendo que si hacen eso de vez en cuando, Dios los va a castigar. No estoy diciendo eso.
Pero eso debe ser, creo yo, es mi opinión personal, que eso debe ser la excepción y no la norma. Ahora, si hay alguien enfermo, por ejemplo, que no pueda ir, hay alguien que no quiere ser contagiado, contagiar, ya ven ahorita que todo es virus, todo es bacteria, todo es esto, todo aquello, ¿verdad? Y ahorita todavía no se han dado cuenta, yo sí me doy cuenta porque estoy ahí atrás y salúdense unos a otros y todos. Ya nos acostumbramos, ya no nos queremos y no es porque tengamos miedo, al menos espero yo que no sea porque que tenemos miedo de tocar al hermano o a la hermana. Es que así de fácil somos de acondicionar. Así de fácil somos de acondicionar. Salúdense unos a otros y en vez de acá, ¿verdad? Me acuerdo cuando antes pasábamos la canasta para las ofrendas, ahora hemos dejado de hacer eso porque ¿y qué tal si la gente dice, ay, cómo se pueden hacer eso, etcétera, etcétera? No, creo yo que si vamos a estar juntos, vamos a estar juntos. Si vamos a ser parte del cuerpo, seamos parte del cuerpo. Tenemos que ser precavidos, claro que sí. Por eso, si se dan cuenta, en la iglesia tenemos sanitizer ahí en la entrada. Hay todo tipo de cosas que pueden usar para, si vienen con máscara, si vienen sin máscara, esas cosas de ustedes. Pero creo que se nos ha condicionado, se ha estado condicionando a los que se llaman miembros de la iglesia a separarse. ¿Y saben lo que quiere decir iglesia en realidad? La palabra iglesia quiere decir asamblea. Y una asamblea se compone ¿de qué? De personas. Entonces, si no nos reunimos, ¿cómo vamos a hacer una asamblea? Y así aquí, este rey Jeroboam, ya es demasiado tiempo de estar yendo a Jerusalén. Y luego les dice ahí en la segunda parte del versículo 28, aquí tienen los dioses que los sacaron de Egipto. ¿Se acuerdan lo que Aarón le dijo al pueblo de Israel? Cuando les quitó los aretes y las pulseras y los anillos y las echó al fuego y dijo que así de repente, como por obra de magia, salió aquel becerro dorado, ¿qué les empezó a decir? Este es su Dios que lo sacó de Egipto. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí que así como el pueblo de Israel inmediatamente se dio a adorar al becerro, y estos camaradas también inmediatamente, pues entonces no tenemos que ir a Jerusalén, entonces pues aquí nos quedamos, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Y luego no nada más puso un becerro, sino que puso dos becerros, uno para los del norte y otro para los del sur. ¿Sí? Así es que si eres del norte, ¿verdad? Acá está tu becerro. Si eres del sur, acá está tu becerro. No tienes por qué ir a Jerusalén. Sí, versículo 29 de ahí de Primera de Reyes 12, dice, uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan. Versículo 30, esto incitó al pueblo a pecar, porque iba a Dan a adorar el becerro. Además, Jeroboam mandó construir altares en los montes y nombró sacerdotes que entre el pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví, cosa que Dios no les había dado autoridad para hacer, porque solamente los levitas debían de ser sacerdotes. O sea que por conveniencia, a propósito, hizo cosas para apartar al pueblo de Dios. Era más importante para él mantener el control sobre el pueblo que ayudar para que el pueblo obedeciera y se acercara a Dios. Era más importante para él tener el control sobre el pueblo. Era más importante para él que nadie se me vaya a ir, que nadie vaya. ¿Sabe qué? Eso viene del diablo, que eso viene de Satanás. Yo tengo que tener control sobre todo. Si vale más que me digan, si alguien anda yendo a otra iglesia, me van a oír. Ok, me van a oír, van a saber de lo, ¿verdad? De cosas como esas. Mi hermana, mi hermano, usted es libre. En Cristo usted es libre. Si no le gustan mis chistes, vaya, busque a otro pastor que la haga reír más. No es cierto, no es cierto. Se están riendo, así es que yo creo que les gusta, ¿verdad? Ok, entonces, no se trata de eso, porque saben que ustedes, Dios me los ha prestado como ovejas para que los guíe, para que los alimente, para que les enseñe la palabra, ¿sí? Pero al fin de cuentas son ovejas de Él. Todos somos ovejas de su prado, ¿sí? Entonces, el compromiso es con Dios, y si aquí es en donde reciben alimento, aquí es en donde reciben bendición, aquí es en donde reciben instrucción, entonces gloria a Dios, qué bueno, porque eso es lo que el Señor me ha dado a mí para hacer, y gracias a Dios que se está haciendo.
Pero no se sientan así como que, ay, si no vamos a la iglesia, el pastor va a decir que porque no fuimos, nos va a estar llamando, nos va a estar mandando mensajes, cuando nos vuelva a ver, nos va a preguntar que qué nos está pasando, que si andamos en pecado, que si andan endemoniados, ¿verdad? No, no les voy a decir nada de eso. Los demás vamos a decir eso entre nosotros, no es cierto, no es cierto. Entonces Jeroboam, noten lo que hizo. Voy a poner un becerro en el sur, voy a poner un becerro en el norte. ¿Y para qué van a Jerusalén? Aquí quédense. ¿Sí? Ahorita podemos tener una pantalla en cada cuarto de nuestra casa, ¿no es cierto? Podemos tener una pantalla en cada cuarto, podemos traer el teléfono para arriba y para abajo. ¿Sí? Podemos tener el teléfono en el baño viéndolo, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre eso? No sé, pero hay gente. Hay hasta cosas para el papel del baño, ¿no se han fijado? Que tiene su charolita para el teléfono, para ponerla ahí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Los he visto en la Walmart? El otro día iba a comprar uno. No de esos, no de esos. Una cosa para poner el papel del sanitario. Pero y luego dije, ¿compro uno con la charolita o sin la charolita? Pero con la charolita costaba como 10, 15 dólares más, así es que mejor no. Si van a mi casa y quieren usar el baño y ver su teléfono, sosténganlo en su mano, ¿sí? Y ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Jeroboam. No vayan, ¿para qué van? Sí, aquí lo puedes ver, aquí es más, aquí le puedes dar para atrás y volver a repetir, etcétera. Y mucha gente se está perdiendo de la sentido de comunidad que la iglesia trae. Sí, debemos de ser una comunidad de cristianos, ¿sí? Y entonces, era lo que estaba haciendo Jeroboam. Sí, entonces para mantenerse como rey con control sobre el pueblo, básicamente lo que hizo fue inventar su propia religión. Inventó su propia religión y noten que usó sacerdotes del mismo pueblo, etcétera, etcétera. Si siguen leyendo ahí en Primera de Reyes 12, van a ver que empezó a hacer sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces inventó su propia religión y la hizo muy parecida al judaísmo, pero adorando a dioses falsos. La hizo muy parecida al judaísmo, pero adorando dioses falsos. Muy parecido a lo que los falsos maestros en nuestros días hacen. Crean sus propias religiones, su propio sistema de creencias, su propia teología, etcétera, etcétera. Y las crean de tal forma que se parecen al cristianismo, pero al verse más de cerca nos damos cuenta de que no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero las hacen que se parezcan al cristianismo. Traen Biblia, ¿sí? Hablan de la Biblia, hablan de Jesús, hablan de los santos, hablan de los ángeles, hablan de todo este tipo de cosas, pero si las inspeccionamos más detenidamente nos damos cuenta que no está completamente basado en las Escrituras. De repente por ahí sale el espiritismo, por ahí sale la santería, por ahí sale alguna cosa, ¿sí? De repente por ahí salen que la Biblia que nosotros tenemos, se las reveló un ángel a nuestro líder y le dio unos lentes especiales para poder verla. De repente tenemos con que Jesucristo ya vino por allá en el año 1950 y tantos, o dijeron que iba a venir en 1960 y tantos, y luego que en 1990 y tantos. Y todo se parece al cristianismo, pero no es nada. ¿Se acuerdan de David Koresh? ¿Escucharon hablar de ello o son demasiado jóvenes para acordarse de ello? Todo lo que enseñaba era de la Biblia, toda su doctrina, todo era de las Escrituras. Pero ¿qué pasó? Convenció a toda la gente que lo seguía, que lo estaba siguiendo, a que se muriera quemado en el lugar en donde tenía su grupo. ¿Sí? Y así hay muchos, Entonces, así como Jeroboam hizo esto, así también en nuestros días pasa esto, en donde gente inventa sus propias religiones, lo hacen que se parezca al cristianismo, pero al verse más de cerca nos damos cuenta de que no son grupos cristianos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, por eso tenemos que estar a las vivas. Y confirmar, como los tesalonicenses, confirmar que lo que se nos está diciendo es de acuerdo a las Escrituras, porque así es como las Escrituras lo dicen. Versículo 3 sigue diciendo ahí, entonces se encendió el furor del Señor contra Israel y durante mucho tiempo los entregó en manos del rey Hazael de Siria y de su hijo Ben-Hadad. Noten por favor, hoy quiero concentrarme un poco en esto, en donde dice que se encendió el furor del Señor contra Israel. Porque esta palabra furor es una palabra muy seria.
Se entendió el furor, quiere decir que se enojó. ¿Ok? Se enojó. Dios se enojó, se llenó de ira. Furor quiere decir furia, ira exaltada. De hecho, la palabra que se traduce furor es la palabra que se puede usar cuando alguien se enoja y empieza a respirar así muy fuerte. Ustedes, las esposas, saben de qué estoy hablando cuando se enoja la esposa. ¿Alguna vez han visto las caricaturas cuando los toros se enojan? Las caricaturas empiezan a raspar con las patas de enfrente y les empieza a salir humo. Eso es exactamente lo que quiere decir la Biblia cuando habla de que el Señor se encendió el furor del Señor. Eso es lo que quiere decir. Ahora, el Señor no tiene nariz porque el Señor es espíritu. Pero se usan estas palabras que vemos aquí, que se llaman, se les denomina antropomórficas, para darnos una idea. ¿Sí? Entonces aquí se está diciendo que se encendió el furor del Señor contra Israel. Durante mucho tiempo los entregó en manos del rey Hazael de Siria y de su hijo Ben-Hadad. El Señor les había advertido a los padres de los israelitas cuando los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Les había advertido que esto podría pasar. Y se les advirtió que esto podría pasar es porque la posibilidad ahí estaba. ¿Sí? Ahora, nosotros leemos esto y decimos, eso nunca podría pasar en nuestros días, pero puede pasar en nuestros días. Puede pasar en nuestra iglesia. Si ustedes no están al tanto de lo que la persona que esté aquí está predicando y si no lo llaman a cuentas cuando dice algo que está fuera de, ¿verdad? Y déjenme decirles, la deferencia en esta iglesia se vale, pero no al punto de dejar que el que está aquí atrás del púlpito diga lo que le dé su regalada gana decir. Confróntenlo cuando esté otro, no cuando esté yo. Confróntenlo si les está diciendo algo que ustedes claramente ven que va en contra de las escrituras. Vamos a platicar, vamos a dialogar, vamos a ver por qué llegué a esa conclusión y por qué ustedes no, pero vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces el Señor les advirtió que esto podría pasar, pero obviamente estos descendientes de quienes habían sido liberados de Egipto o no sabían porque sus padres no se lo habían comunicado, o sabían, pero ¿qué? No les importaba. No les importaba, ¿sí? Si fue porque sus padres no les dijeron, ¿ok? Entonces podría decir, ok, los padres que estaban encargados de enseñar a sus hijos, como el Señor les dijo en el libro de Jueces, no lo hicieron y por eso no lo saben. Pero si sabían, y yo creo que sí sabían, porque vemos a través del reinado de David, a través del reinado de Salomón y los demás, que la palabra de Dios sí se les predicaba y sí se les enseñaba. Sí creo que sí sabían, pero en realidad no les importaba. No les importaba lo que las escrituras decían. Porque si les hubiera importado lo que las escrituras decían acerca de cuando Dios se llena de furor, de cuando la ira de Dios es encendida, creo que muchas de las cosas que hacían no las harían, ¿no creen ustedes? Sí les he contado, ¿verdad? Cuando mi papá era bien gritón. Sí, era bien gritón. Y mi mamá siempre los trataba de calmar. Y cuando llegaba gritándonos porque no hacíamos algo, porque hacíamos algo que no deberíamos de hacer, siempre mi mamá salía con esto. Y si me estás viendo, mamá, pues tú sabes que es cierto. Así que, Juan, es que te tienen miedo. Te tienen miedo. ¿Y saben cuál era lo que mi papá decía? Si me tuvieran miedo, no lo hicieran o harían lo que les digo. ¿Sí? Entonces mucha gente, ay, es que Dios y que le tengo miedo y que tenemos que ser reverentes y nada más se van de la iglesia y todo el miedo a Dios, toda la reverencia, todo lo que parecen ser dentro de la iglesia. No digo que ustedes sean así, pero si les queda el saco, salen de la iglesia y todo eso se pierde. Se pierde. Aquí todos bien santos, calladitos, escuchando la palabra, cantando, levantando las manos. Y allá afuera viviendo como el mismo demonio. De nuevo, no estoy diciendo que algunos de ustedes, estoy diciendo que así suele suceder, ¿verdad? Y todo ese, yo creo que toda esa idea de que, ay, es que le tengo miedo a Dios, yo creo que eso es, en serio, si le tienen miedo, hagan lo que el Señor dice en su palabra.
Y no caigan en el error de los israelitas. Sí, que, pues sí, sí es cierto, el Señor dijo que fuéramos a Jerusalén, pero el rey puso estos 2 becerros y como el rey es el responsable, pues hay que hacer lo que el rey nos está dando la facilidad de hacer, ¿verdad? Que era lo contrario, deberían de haber dicho, pues ¿sabes qué, rey? Toma tus becerros, ponlos en tu palacio, tú adóralos, pero nosotros vamos a irnos a Jerusalén como el Señor nos ordenó que lo hiciéramos. Sí, eso es lo que han de haber hecho. Pero el Señor les advirtió esto. Sí, el Señor les advirtió esto. Sí, las Escrituras nos dicen muy claramente que Dios es lento para la ira. Las Escrituras nos dicen muy claramente que Dios es lento para la ira. Pero también nos dicen, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. También nos dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. También nos advierte que puede ser provocado a ira y puede ser provocado a aplicar su justo juicio sobre aquellos que pecan contra Él. No podemos escaparnos de eso porque las Escrituras están llenas de versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, en Números capítulo 11, los versículos 1 al 3, noten conmigo ahí. Dice, y sucedió que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y el Señor oyó sus quejas y ardió, ¿cómo? En ira. Y un fuego del Señor se encendió en medio de ellos y consumió a unos de los del campamento. Versículo 2, entonces el pueblo pidió ayuda a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y Moisés llamó a ese lugar Tabera porque ahí el fuego del Señor se encendió contra ellos. El Señor ya lo tenían hasta el copete, de nuevo. Estoy usando un término antropomórfico. Dios no tiene copete, ¿ok? Así es que cuando lleguen allá y lo vean, no vayan a decir, ay, pues el pastor me dijo que tenías copete. No, estoy usando un término antropomórfico para que entiendan. Pero ya no tenían, se estaban quejando, ¿para qué nos sacó de Egipto? Nos sacó para matarnos, aquí no tenemos agua, ya teníamos pepinos, allá teníamos cebollas, allá teníamos esto, allá teníamos lo otro. Eran esclavos, bola de... Y se estaban quejando porque eran esclavos. Y Él decidió por su propia voluntad sacarlos de su esclavitud. Y ahora se están quejando porque no tienen ajos y cebolla. ¿En serio, ajos y cebolla? Y se estaban quejando. ¿Y qué sucedió? Finalmente llegó a su colmo. Sí, llegó al colmo porque se siguieron quejando y el Señor los estaba oyendo, porque el Señor obviamente oye todo lo que nosotros decimos y cómo nos quejamos, etcétera, etcétera. Y el Señor ardió en ira y hizo llover fuego del cielo y consumió todo, consumió uno de los extremos del campamento. Así es que los que se sientan allá al extremo, cuidado, tienen que estar cerquita del campamento para que, ¿verdad? Pero noten lo que pasó. ¿Sí? Entonces, Dios se aira, Dios se llena de ira. Es una persona, aun cuando sea espíritu, es una persona. La primera persona de la triunidad en la que consiste Dios. Y se llena de ira. En Deuteronomio capítulo 6, comenzando con el versículo 12, noten lo que dice allí. Ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Versículo 13, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. No se irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos. Versículo 15, porque el Señor tu Dios está en medio de ti y es un Dios que celoso. No sea que el furor del Señor tu Dios se encienda contra ti y te borre de esta tierra. My goodness. Y yo creía que el cinto de mi papá era algo serio. Pero noten lo que les está diciendo aquí el Señor. ¿Sí? Noten lo que les está diciendo aquí. ¿Cómo les está diciendo? Lo que les está diciendo que les va a suceder si se olvidan de Él y empiezan a seguir otros dioses. No se preocupen, no es el aire acondicionado, es el calentón, ¿ok? Es el calentón, no estén serenos. ¿Okay? Entonces, noten lo que les dice. ¿Sí? Es un Dios celoso.
Sí, el furor del Señor puede encenderse y puede borrarte de la tierra. ¿Ustedes creen que el Señor puede borrarnos de la tierra? Claro que sí. Ahora, porque somos salvos, no nos manda al infierno, pero sí puede borrarnos de la tierra. En un momento dado, por nuestro pecado, porque no lo obedecemos, porque desechamos su palabra, porque lo honramos de palabra nada más, pero nuestra vida, nuestro corazón está lejos de Él. ¿Sabes qué? Pues no estás siendo muy útil para la obra allá, así es que mejor vente para acá. ¿Tendría algo de malo? Yo no sé ustedes, pero yo no pienso que sea así. En el Salmo 7, los versículos 11 y 12, noten lo que dice. Dios es un juez justo, siempre enojado con la gente. No, échense ese trompo a la uña. ¿Cuánto tiempo está enojado? ¿Cuánto tiempo está enojado? Quiere decir que la gente malvada siempre está bajo la ira de Dios. Ahora, ¿qué es la gente malvada? La gente que mata, la gente que roba, la gente... Hay algunos que se llaman cristianos, que no dudo que lo sean, pero que a veces por diferentes cuestiones llegan a hacer cosas así. No estoy diciendo que no. Pero la gente malvada es la gente que no se somete a Dios. La gente que no quiere doblar la rodilla delante de Dios y reconocerlo como el único Dios verdadero. Sí, entonces Dios es un juez justo, siempre enojado con la gente malvada. Ahora, hay mucha gente que dice, es que Dios odia el pecado, pero eso es lo que dice ahí. ¿Verdad que no? Les dio frío. Dio frío. Quieren que lo... En serio, me bajo y voy y lo apago ahí. ¿Sí? En el botón que dice mode, aplástalo hasta que diga heat. ¿No? No, ok. Aplástalo no, déjalo solo que baile. Entonces, hay mucha gente que dice, es que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Escuchen esto, ama al pecador que se ha arrepentido y se ha vuelto a Él. ¿Ok? Ama al pecador que se ha arrepentido y se ha vuelto a Él. Al que es impenitente, al que no le importa, al que vive como le da su regalada gana porque no reconoce a Dios. Lo amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha mostrado su amor, pero mientras no se acerque a Dios, ¿qué nos dice este versículo aquí del Salmo 7? Dios está enojado con él. Dios está enojado con él. Sí, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Si quieren después platicamos, pero eso es lo que dice. Noten lo que dice el versículo 12. Listos tiene el arco y la espada para actuar contra ellos si no se arrepienten. El arco y la espada, ¿qué son? Armas de guerra. Y las armas de guerra se usan en contra de ¿quiénes? De los enemigos. Sí, entonces Dios es enemigo de los malvados. Ay, yo sé que me van a escribir algunas personas, yo sé que van a escribir. Sé que van a decir, pero ¿cómo puedes decir eso? Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo las Escrituras. Entonces, listo tiene el arco y la espada para actuar contra ellos, pero luego condiciona aquí, si no se arrepienten. En nuestro estudio de Mateo vimos hace un par de semanas acerca del verdadero arrepentimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan el hijo desobediente que dijo cuando el padre lo mandó a trabajar y dijo, no, yo no voy, pero luego se arrepintió y sí fue? Él fue el ejemplo que puso el Señor Jesucristo de alguien que hace su voluntad. De igual manera, el pecador arrepentido que está dispuesto a someterse a Dios, que está dispuesto a reconocer su culpabilidad, que arrepentido va y busca a Dios, saben que esa ira es levantada de él o de ella. Ya no estamos bajo condenación, ya no estamos bajo la ira de Dios. Ahora es un constante amor. Ahora sí podemos decir, yo tengo un amigo que me ama, porque dejamos de ser sus enemigos y ahora nos hemos vuelto amigos de Dios, ¿verdad? Así como Abraham, porque Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado que amigo de Dios, ¿verdad? Piensen en eso, por favor. Sí, piensen en el puesto privilegiado que tenemos nosotros delante de Dios por la sangre de Cristo, no por nuestra propia justicia. Nadie de nosotros debe andar así con la nariz hacia arriba, así viendo a todo mundo como que es menos que nosotros, porque es solo por la gracia de Dios que no estamos en el lugar donde ellos se encuentran ahorita. ¿Sí?
Entonces Dios es juez justo, siempre enojado con la gente malvada, listo tiene el arco y la espada, actuar con ellos, si no se arrepienten. O sea, Dios no se goza con la muerte del malvado, ¿sabían ustedes? A Dios no le trae ningún placer que un malvado muera y se vaya al infierno. A Dios no le ayuda para nada, Dios no está así, pero me la van a pagar, bola de gente mala. Dios no está así, Dios no está así. Sí, de hecho, noten lo que Dios dice a través de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 18 y el versículo 23. Dice el Señor hablando aquí, ¿acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte, que se arrepienta, que deje su maldad y que ¿qué? Que viva. Palabra de Dios el Señor. Entonces Dios no quiere acabar con el malvado en el sentido de que quiere que se muera y se vaya al infierno. Dios quiere que el malvado se aparte de su maldad y que viva. Ese es el deseo de Dios. Pero el malvado tiene que querer apartarse. Dios no va a obligar a nadie a arrepentirse. La persona tiene que arrepentirse porque reconoce su necesidad del perdón de Dios. ¿Sí? Gracias a Dios que como decíamos al principio es lento para la ira, pero no solo eso, sino que no se mantiene enojado para siempre con nosotros. ¿Se imaginan si Dios fuera rencoroso como nosotros somos rencorosos? No me digan, pero tenemos a alguien que deberíamos de haber perdonado hace mucho tiempo por algo, pero no le hemos perdonado. No asientan con la cabeza ni nada. Ustedes ahí en su propia mente y corazón piensen en esa persona y díganse a sí mismo, tengo que perdonarla. Tengo que perdonar a mis padres, porque hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Tengo que perdonar a mis hijos, porque no sabían lo que estaban haciendo. Tengo que perdonar a mi esposo, a mi ex esposo, a mi ex esposa, a mi esposa. Tengo que perdonarlos. Especialmente si no son cristianos. Tengo que mostrar perdón, tengo que mostrar compasión, tengo que mostrar misericordia, porque eso es lo que el Señor me ha mostrado a mí. Y el Señor no es rencoroso, el Señor no guarda rencor para siempre, no se enoja para siempre. Noten lo que dice el Salmo 103, los versículos 8 y 9. Salmo 103, versículos 8 y 9, dice, el Señor es misericordioso y clemente. Es lento para la ira y grande en misericordia. No nos reprende como todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos reprende, no está con el látigo constantemente agarrándonos a garrotazos y a chicotazos y de verdad, no está así. Nos dice lo que nos tiene que decir a través de la palabra, usa sus profetas para decirnos lo que nos tiene que decir y luego nos deja. Nosotros somos los que tenemos que decidir si vamos a hacer lo que el Señor nos está diciendo por medio de su palabra o si lo vamos a desobedecer. Vamos a decir, pues eso es lo que dice, pero mi circunstancia quizás no queda bajo esa situación o bajo ese mandato, lo que sea. Ok, pues vaya con el Señor y pregúntele, Señor, ¿esto es lo que yo debo estar haciendo? Sí, esto es lo que yo... Por eso el Señor nos enseña estas cosas a través de las personas que estamos estudiando, porque quiere que sepamos que lo que Él esperaba que ellos hicieran, espera que nosotros hagamos también. En el libro de Joel, en el capítulo 2, los versículos 12 y 13, noten lo que dice. Por eso, que vuélvanse ya al Señor como de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Palabra del Señor. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Noten, y le pesa castigar. ¿Ok? En aquel tiempo, cuando alguien estaba triste, cuando alguien se sentía triste, se sentía desgarrado, se agarraba los vestidos y se los desgarraba en muestra de luto, en muestra de duelo, en muestra de dolor. Y el Señor está diciéndole, no se desgarren los vestidos. ¿De qué les sirve desgarrarse los vestidos? Desgárrense el corazón. Desgárrense el corazón. En otra porción de la Escritura les dice, no se circunciden la carne, circuncídense el corazón. ¿Sí?
Andar mostrando, dando muestras de dolor, muestras de golpes de pecho, diríamos nosotros, ¿verdad? Andarse dando golpes, eso no sirve. Rásguense el corazón, vean la clase de corazón que tienen, vean cómo están haciéndolos actuar su corazón y desgárrense el corazón y vuélvanse al Señor su Dios. Porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Ese es el carácter de Dios. Es el carácter que vino a mostrar su Hijo, ¿no es cierto? Clavado en la cruz, casi desnudo, después de haber sido azotado con látigos y golpeado con varas. ¿Qué dijo clavado en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora nosotros nos llamamos cristianos. ¿Sabe qué quiere decir cristiano? Cristo pequeño. Nosotros nos llamamos cristianos, quiere decir que debemos demostrar el mismo carácter que Él. Ay, pastores, que no sabe usted lo que está pidiendo. No, sí sé lo que estoy pidiendo y sé que es difícil para usted. Por eso necesita pedirle al Señor que le dé su Espíritu Santo y lo llene de ese amor sobrenatural que solamente Él puede dar, porque si lo tratamos de hacer por nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, con nuestros propios sentimientos, nunca lo vamos a hacer. Entonces, ¿quiere decir que voy a ir al infierno? No, pero va a sufrir más de lo que tendría que sufrir si tan solo perdona y suelta la ofensa. Sí. De nuevo el profeta Ezequiel dice en Ezequiel capítulo 18, los versículos 30, 32. Ezequiel 18, versículos 30 al 32. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones para que su maldad no sea la causa de su ruina. Entiendan esto, cuando está hablando de la causa de su ruina, no está hablando del infierno. ¿Sí? Pero si seguimos en nuestro pecado, nuestro propio pecado nos va a jalar al fondo y nos va a llevar a hacer cosas que van a hacer que nos van a hacer daño a nosotros, que nos van a hacer perdernos de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Porque si seguimos aferrados a nuestro pecado, nos va a tener que disciplinar como disciplinó a su pueblo Israel cuando se volvían y se apartaban de Él y se volvían a otros dioses. Noten el versículo 31 de Ezequiel 18, pueblo de Israel, ¿por qué? ¿Por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos, porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. ¿Están oyendo lo que el Señor nos está diciendo aquí hoy? Si es que alguno de nosotros estuviera en pecado, si es que alguno de nosotros estuviera teniendo ese corazón que tenían los israelitas en aquel tiempo, si es que nosotros nos hemos apartado de Dios para seguir a otros dioses, si es que nosotros hemos caído en el pecado de Jeroboam, ¿están oyendo lo que dice el Señor aquí? No, apártense, no tienen por qué morir. No hay razón. No hay razón para que sufra las consecuencias de ese pecado. No hay razón para que siga sufriendo de esa manera. No hay razón para que esa herida no esté sanando y quede de una vez por todas sanada. Lo único que tienes que hacer es soltarla. Dármela a mí. Para eso estoy yo. ¿Sí? Por su llaga. Esto es lo que quiere decir que por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Sí? Sus heridas, nuestras heridas físicas, emocionales, espirituales, de las que quieran, Él las está dispuesto a cargarlas si tan solo se las damos a Él y las dejamos en sus manos de una vez por todas. Pero si no lo hacemos, vamos a morir por ellas. Y de nuevo, no estoy hablando del infierno, estoy hablando del daño que esas cosas nos causan. ¿Sí? I'm sorry. A veces me emociono demasiado. Pero siento que el Señor, esto es lo que nos está llamando a hacer, a este grupo de su pueblo, es lo que nos está llamando a hacer. No por nada estamos hablando del arrepentimiento los domingos, no por nada estamos hablando de volvernos a Él. Finalmente, eso fue lo que Joacás hizo. Todo esto que estamos viendo aquí
que el Señor está llamando al pueblo de Israel a hacer, eso fue lo que hizo. Noten en el versículo 4. Sin embargo, Joacás, ¿qué hizo? Oró en presencia del Señor. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo escuchó porque vio cómo el rey de Siria afligía a Israel. ¿Se fijan ustedes? Sin embargo, aunque Joacás al principio cometió el mismo pecado de Jeroboam y causó que el pueblo pecara, sin embargo, aun cuando estaban completamente haciéndolo en contra de la voluntad de Dios, sin embargo, cuando finalmente se humilló y clamó a Dios, el Señor lo escuchó, porque miraba la aflicción que estaba imponiendo sobre su pueblo el rey de Siria. Sí, sin embargo, quiere decir sin que algo sirva de impedimento. Aun cuando Joacás estaba haciendo lo que estaba haciendo, esto no le impidió ir a Dios a pedirle perdón y a pedirle ayuda. Eso quiere decir que no tenemos que de repente arreglar nuestra vida y componer nuestro corazón y no sentir ninguna animosidad y o rencor y o coraje y o ganas de estrangular a alguien. No quiere decir que tenemos que olvidarnos de todos esos sentimientos. Lo que quiere decir es que a pesar de todo ello, podemos ir a Dios y pedirle que nos ayude a deshacernos de todo ello para poder hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Este camarada estaba en pleno pecado, este camarada estaba haciendo pecar al pueblo de Dios y sin embargo oró en presencia del Señor y el Señor lo escuchó. Señor lo escuchó. O sea que aunque Joacás no siguió a Dios exclusivamente al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan del hijo desobediente otra vez? Que no quiso ir al principio, pero luego fue. Dios muestra su gracia hacia Joacás e Israel por humillarse genuinamente delante de Él. Mis hermanos y hermanas aquí presentes y los que están viéndonos en línea, Dios en su benignidad y misericordia, escuchen esto, Dios en su benignidad y su misericordia a menudo trata con mucha paciencia, ¿sí? Con la humanidad. Y bendice especialmente a su pueblo, pero bendice, ¿sí? A la humanidad, especialmente a su pueblo, pero bendice a pesar de nuestros fracasos, ¿no es cierto? ¿No ha sido así con ustedes? ¿No ha sido así con nosotros? Dios nos ha bendecido a pesar de que hemos fracasado, ¿no es cierto? Alguien puede decir que no ha fracasado, que no se ha quedado corto, que no ha fallado en su servicio a Dios, en su amor por Dios, en su dedicación a Dios. Alguien puede decir que está al 100. Ninguno de nosotros podemos decir eso. Sin embargo, Dios nos ha bendecido, ¿no es cierto? Dios ha lidiado con nosotros con paciencia, con ternura, ¿sí? Con amor y con gracia, ¿sí? En el Salmo 103, de nuevo, noten lo que dicen los versículos 10 al 14. Salmo 103, 10 al 14. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, aleja de nosotros nuestras rebeliones. Versículo 13, el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Versículo 14, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Somos polvo. Si Él en realidad quisiera castigarnos por las cosas que estamos haciendo que no deberíamos hacer, ya hubiera caído el juicio de Dios sobre nosotros. ¿Por qué no ha caído entonces sobre algunos de nosotros? Porque nos está teniendo paciencia, ¿sí? Por su amor, por su misericordia. El profeta Isaías, en Isaías 55, versículos 6 y 7, nos dice esto: busquen al Señor cuando, mientras puede ser hallado. Llámenlo cuando, mientras se encuentra cerca. Versículo 7, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá que
misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Este es el Dios del Antiguo Testamento, ¿ok? Ese Dios airado, ese Dios que nada más se la pasa esperando que alguien la riegue para aventarle relámpagos, chispas, rayos y centellas para construir. Este es el Dios perfecto, santo, ¿sí? Inmovible, que no soporta el pecado, que no soporta la maldad, que no puede convivir con nada ni nadie que tenga ni la menor pizca de pecado, porque Él es santo y perfecto en todo lo que hace y dice. Pero es misericordioso, lleno de gracia. Este es el Dios que nosotros debemos conocer. Sí, Dios se enoja y todo. Sí, es cierto, pero también nos muestra su misericordia. Sí. En el versículo 5 dice: en efecto, el Señor envió un Salvador a Israel, que los libró del poder de los sirios. Así los israelitas volvieron a habitar en sus tiendas como antes. Noten, el Señor envió a un Salvador. El Señor envió a alguien. No nos dice quién, no se nos dice a quién envió. Hay ciertas teorías por otros pasajes de la Biblia, pero no se nos dice a quién envió el Señor. Si hubiera sido importante saber el nombre, lo hubiera puesto ahí. No se nos dice a quién envió el Señor, pero cada vez que los israelitas se arrepentían de su pecado y clamaban a Él y se volvían a Dios, ¿saben qué hacía Él? Él les enviaba a alguien que los salvara de sus enemigos. ¿No ese es el caso con nosotros? La regamos y clamamos, aunque sea por nuestra propia culpa, clamamos a Él. ¿Y qué hace? Tarde o temprano la tormenta se calma, el fuego se apaga, la prueba deja de ser. ¿Sí? Porque ese es el Dios al que servimos. Nehemías, recordando la historia de los israelitas, ¿sí? Cuando todavía estaban en el cautiverio, estaba llegando ya el tiempo para devolverse a Jerusalén. Nehemías, de nuevo, recordando la historia de los israelitas, escribe en el libro que lleva su nombre, que es Nehemías, en el capítulo 9, los versículos 26 y 27, Nehemías 9, 26 y 27, pero provocaron tu enojo, porque se rebelaron contra ti y tuvieron en poco tus leyes. Tomaron a tus profetas porque les hacían ver su maldad para que se volvieran a ti, pero ellos cometieron actos muy repugnantes. Versículo 27, entonces los dejaste caer en poder de sus enemigos, que los afligieron en gran manera. Y cuando se vieron atribulados, te pidieron ayuda y tú desde el cielo los escuchaste, porque eres un Dios misericordioso y les enviaste hombres valerosos para que los libraran del poder de sus enemigos. ¿Se fijan? Sí, tú los disciplinaste, tú los castigaste, tú les dejaste que les pasara todo eso, pero cuando clamaban a ti, tú los escuchabas. Me encantaría que aquí se acabara la historia en el versículo 5. En efecto, el Señor envió un Salvador a Israel que los libró del poder de los sirios. Así los israelitas volvieron a habitar en sus tiendas como antes. Quisiera que ahí se acabara todo, pero desafortunadamente no es así. Porque noten lo que dice en el versículo 6. A pesar de eso, no se apartaron de los pecados con que la familia de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que siguieron cometiéndolos, y también la imagen de Ásera permaneció en Samaria. Me gustaría que se hubiera acabado todo en el versículo 5, ¿no le hace? ¿No es cierto? Ok, y vivieron felices para el resto de sus vidas, como en los cuentos de hadas, ¿verdad? And they lived happily ever after. Pero no es la naturaleza del hombre. De nuevo, miren lo que dice la segunda parte del versículo 27 de Nehemías. Dice, y cuando se vieron atribulados, te pidieron ayuda, y tú desde el cielo los escuchaste, porque eres un Dios misericordioso, y les enviaste hombres valerosos para que los libraran del poder de sus enemigos. Versículo 28 de Nehemías 9 dice, pero una vez que estaban en paz, volvían a su mal comportamiento, y por eso tú los dejaste caer en poder de sus enemigos, y ellos volvieron a dominarlos. Pero volvían a pedirte ayuda, y tú desde el cielo te compadecías de ellos y los librabas. Los reprendiste para que respetaran tus leyes, pero ellos en su soberbia no cumplieron tus mandamientos, sino que se rebelaron contra tus juicios, por los cuales todo hombre que cumple vivirá. Se rebelaron, se encapricharon, no quisieron escucharte. Versículo 30.
Pero tú les tuviste paciencia por mucho tiempo y por medio de tus profetas les diste muestras de tu espíritu. Pero ellos no quisieron escucharte. Por eso los dejaste caer en manos de otros pueblos. Gracias a tu gran misericordia, no acabaste con ellos ni los dejaste en el desamparo, porque eres un Dios que clemente y misericordioso. ¿Se fijan? Estábamos hablando de la insistencia de Dios con los labradores malvados, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la insistencia de Dios con las personas que había invitado a la boda de su hijo, ¿se acuerdan? Y aquí vemos a Dios insistiéndoles una y otra vez, y cada vez que caían en sus errores, le clamaban al Señor y el Señor los sacaba. ¿Y luego qué hacían ellos? A pesar de todo lo que el Señor hizo, no se apartaron, en el versículo 6 de nuevo, de los pecados con que la familia de Jeroboam hizo pecar a Israel, sino que siguieron cometiéndolos, y también la imagen de Ásera permaneció en Samaria. Ahora, parece ser que el pueblo no tuvo el mismo cambio de corazón que el rey, y ellos no siguieron el ejemplo de Joacás. Joacás cambió todo, pero ellos no, ok, rey, pues tú te quieres volver acá a hacerte el santurrón, pues allá tú, avéntate. Nosotros no. Y a menudo eso es lo que sucede. Sí, el líder espiritual, el padre de familia, etcétera, se alejan de Dios, se apartan de los caminos del Señor, pero con el tiempo se dan cuenta del error que cometieron y se quieren volver a Dios, pero desafortunadamente en algunos casos las personas a las que el líder religioso alguna vez guió a Cristo y la familia de quien una vez fue un padre ferviente, seguidor de Cristo, que inculcaba las cosas de la Biblia a sus hijos y oraba con ellos y les enseñaba por medio de estudios bíblicos, quiere volver a Dios, y ¿saben qué? A menudo la familia ya no lo quiere seguir. A menudo la familia ya no lo quiere seguir. Porque si los padres desprecian las cosas de Dios, los hijos somos criaturas de costumbre, nos acostumbramos y ok, si Él quiere volver, que vuelva. Si Él quiere volver, que vuelva, pero nosotros, yo no quiero. Conozco a muchos padres que quisieran que sus hijos volvieran a los caminos del Señor, pero no quieren, ya no quieren, porque en algún momento los padres mismos se apartaron de los caminos de Dios. Había otras cosas más importantes que perseguir. Había otras metas más importantes que alcanzar. Sí, estaba el mundial a medio, no es cierto. Versículo 7 dice: Joacás no contaba ya con más de 50 soldados de caballería, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería. Pues el rey de Siria había desbaratado el ejército y lo había hecho morder el polvo. Sí, de ahí es en donde agarró Queen, another one bites the dust. Ok, los hizo morder el polvo. Ok, o sea, los humilló, básicamente. Sí, los humilló. Versículo 8: el resto de los hechos de Joacás y todas sus obras y hazañas se halla registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y cuando Joacás se reunió con sus antepasados, lo sepultaron en Samaria y en su lugar reinó su hijo Joás. Vemos una vez más aquí la paciencia, vemos la misericordia del Señor para con su pueblo. Misma paciencia y misericordia que me atrevo a decir que nosotros gozamos hoy, y mayor todavía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Así es que esa misma paciencia, esa misma misericordia, todo eso lo estamos recibiendo nosotros, pero mayor todavía porque nosotros nos encontramos en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 5, los versículos 8 al 11 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, ¿cuándo? Cuando aún éramos pecadores, no cuando compusimos nuestra manera de ser y empezamos a portarnos bien. Cuando aún éramos pecadores, a los Efesios les dice: cuando estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Sí, versículo 9. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Si bien, si Dios estuvo dispuesto a hacer todo eso con su pueblo en el Antiguo Testamento, sin Cristo, ¿cuánto estará dispuesto de hacer por nosotros ahora en el Nuevo Testamento por Cristo? ¿Se dan cuenta de eso? Y por último, Romanos capítulo 8 y el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él qué? Todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios, yo cuando preparo estos estudios y estoy viendo esto, Señor, me dejas maravillado, no alcanza mi mente para poder entender todo esto. Dame la habilidad para poder comunicarlo como tú quieres que lo comunique. Ayúdame, Señor, porque ¿quién es suficiente para hablar de estas cosas tan sublimes? Para presentar a un Dios tan lleno de amor y gracia y misericordia. ¿Cómo aguanta nuestro Dios? ¿No es cierto? ¿Cómo aguanta nuestro Dios? Y sigue mostrándonos misericordia, y sigue mostrándonos gracia, y sigue siendo paciente con nosotros. Y nos llama la atención, como ahora creo que es una llamada de atención para algunos de nosotros. ¿Por qué quieres morir? Si es tan fácil vivir. Vuélvete a mí. Clama a mí. Todavía es tiempo. Todavía es hora. Volvámonos a Dios. Nos ama. Tiene buenas cosas para nosotros. Tiene el futuro que esperamos. Al final de cuentas, Él es el que lo está preparando para nosotros. Solo una vida tenemos. ¿Y saben cuándo va a pasar? Así. Y lo único que va a tener cualquier valor de todo lo que hacemos o todo lo que hagamos mientras estamos en esta tierra es lo que hacemos por Él, para Él y en Él. Es lo único que vale la pena. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por este pasaje de las Escrituras que nos enseñan por medio del comportamiento del pueblo de Israel y de este rey Joacás que comenzó muy mal, pero que al parecer terminó clamando a ti, buscando perdón. Gracias por lo que nos enseñas acerca de quién tú eres. Gracias porque nos enseñas que eres un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios que es lento para la ira, grande en misericordia. Un Dios que podemos fallarle una y otra y otra y otra y otra vez. Y siempre que nos volvamos a ti con un corazón contrito y humillado, estás ahí para bendecirnos. Tu palabra es muy clara. Nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, yo no conozco la condición de cada uno de mis hermanos y hermanas, los que están aquí con nosotros, o los que nos están viendo ahorita en línea, o nos van a ver mañana en YouTube. Y ellos no conocen mi condición. Pero colectivamente, Señor, como tu cuerpo, venimos, como miembros de tu cuerpo, venimos a ti. Y Señor, te pedimos perdón si hemos fallado en las cosas que nos has llamado a hacer. Reconocemos que constantemente nos quedamos cortos de tu estándar tan alto, porque tú eres santo, perfecto y bueno, pero sabemos también que en Cristo somos justificados por su sangre. Que al ser justificados por su sangre, tú nos ves tan perfecto como Él es perfecto. Gracias, Dios, gracias. Es imposible para nosotros entender tanta gracia, tanta misericordia. Es imposible para nosotros captar todo lo que esto significa para el estado tan privilegiado en el cual nos encontramos al ser cristianos, seguidores de Cristo, creyentes de su palabra, creyentes en lo que y quién Él dice que es.
creyentes en esa esperanza que tenemos de un día reunirnos con Él en el cielo para toda la eternidad. Gracias, Señor, por esa esperanza. Hoy, individualmente y colectivamente, nos volvemos a ti. Recíbenos, oh Dios. Recíbenos. Y ayúdanos a evitar ese constante error de Israel. Que una vez que se sentían en paz, que una vez que sus enemigos eran vencidos y los dejaban en paz, se volvían inmediatamente a su pecado. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Llena nuestro corazón de ese gozo que solamente el recibir tu perdón puede traer. Que solamente el saber que te conocemos personalmente puede traer a nuestros corazones. Y ayúdanos a vivir una vida que refleje y manifieste esa gran misericordia que has mostrado por nosotros. Nos encomendamos a tu mano de gracia, hoy y siempre. Y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén.